A la distancia. Las calles de Denver estaban desiertas. Yo no podía salir de mi sorpresa. En el centro de convenciones, la gente no ocultaba su preocupación. El día anterior, el Congreso había sido cancelado. A muchos, la decisión nos tomó desprevenidos. Para cuando llegó el email con el aviso, varios ya habíamos iniciado nuestro viaje. Algunos volaban desde Europa, Asia o la costa oeste de Estados Unidos. En mi caso, yo iba desde México. En Denver, las personas trataban de ser especialmente amables. Nos orientaban sobre dónde comer y nos recomendaban estar al tanto de las novedades de la organización, sobre todo por cuestiones de reembolsos. Mientras tanto, algunos decidimos caminar por las calles de la ciudad a la que habíamos llegado. Todo parecía surreal. Acababa de nevar, hacía frío y en los postes de luz colgaban los anuncios del March Meeting de la PS, para el cual nos encontrábamos allí. En algunos lugares nos topábamos con gente a la que reconocíamos como asistentes al mismo congreso. Pasaban apurados y en sus conversaciones telefónicas comentaban lo sucedido y se preguntaban qué ocurriría a partir de ese momento. Ni México ni Estados Unidos habían cerrado fronteras. Yo estaba en un país que no es el mío, pero, al menos, con un boleto de regreso a la Ciudad de México. Apenas pude, llamé a la aerolínea para cambiar la fecha del viaje y regresar antes. Pero como respuesta me dijeron que se deslindaban de la situación del COVID. Si yo quería volver otro día del asignado, tenía que comprar un nuevo ticket a precio normal. Yo sabía que los aeropuertos podían ser un foco de infección, y con ese pensamiento caminé con mis amigos por las calles de Denver. Me sentía bien y no presentaba síntomas, pero los rumores eran fuertes. Se decía que había personas asintomáticas que sin saberlo podrían contagiar a más gente, sobre todo la población en riesgo. De inmediato, cuando pensé en mis papás, mi abuelita y el resto de mis seres queridos, sentí temor. Lo último que yo quería era ser responsable de un posible contagio en mi familia. Entonces hablé con mis amigos, que también asistían al congreso cancelado. Casi todos somos amigos desde la carrera, nos conocemos bien, y entre todos decidimos que lo mejor era viajar a California, donde ellos residen. Yo podía ir con ellos. Acordé colaborar con los gastos en lo que pasaban 14 días de confinamiento y de observación necesarios para averiguar si desarrollábamos síntomas de COVID. Y 14 días después, ninguno parecía enfermo. Sin embargo, las medidas de restricción para viajar a México habían aumentado y nadie, absolutamente nadie, recomendaba viajar. Una vez más, todos decidimos que me quedara porque esto pasará. Si en Denver no me había contagiado, ¿para qué exponerme a un posible contagio en el avión? Por esos días supe que en el Congreso de Materiales Magnéticos que se hizo una semana después del March Meeting, se habían reportado varios contagios. Por esa noticia ya nadie sabía bien qué hacer ni cómo reaccionar. Y algunas personas comenzaron a reunirse de manera virtual para seminarios y pláticas. Cada día pasó un día y luego otro, y ninguno de mis conocidos presentó síntomas. Salíamos solo para lo necesario, comprábamos los víveres y pasábamos miedo por la posible escasez de alimentos, y así seguíamos. De a poco se pidió el uso de cubrebocas y el resto de las medidas de prevención. Entonces sí entramos en una fase de aislamiento total. Se cerraron restaurantes, universidades y escuelas. Las tiendas atendían en horarios restringidos y en ese nuevo mundo que se avecinaba intentábamos procesar a la vez las noticias de México y de Estados Unidos. En Nueva York se habían producido muchas muertes. En México se discutía si entrar o no a semáforo rojo. Pero ya había muertos y un número importante de contagiados. Esta pandemia es muy diferente. Mi experiencia en 2009 con la influenza en México había sido muy distinta.
Yo estaba en la universidad y recuerdo que nos mandaron a casa por algunas semanas. Todo fue muy rápido. En una semana se cerraron espacios como restaurantes y en otras pocas semanas se volvieron a abrir. Se encontró una vacuna, la gente dejó de morir y el contagio se detuvo. Ahora, en cambio, el panorama es otro. Se discute mucho si hay que cerrar o no y qué tan conveniente es. Mientras tanto, la gente muere. Durante demasiado tiempo, ni en México ni en Estados Unidos hubo una postura clara de confinamiento en esta pandemia. Lo que solo se hizo que se incrementara el número de contagios. Personalmente, me costaba no alarmarme ante cualquier estornudo. Hay que aprender a distraer la mente. Para eso mi trabajo de forma remota en el doctorado me ayudaba mucho. Y al mismo tiempo que permanecía en contacto con mi familia y en las charlas con amigos y colegas en México, me asaltaban muchas dudas. Llega un momento en el que una piensa, ¿y si solo es una invención? ¿Pero qué ganan? ¿Y cómo puede ser que mientan todos los gobiernos? Así, hasta que llegó abril. Una mañana me levanté temprano, revisé mi correo y me encontré con la noticia. Me es muy difícil informar que el doctor ha fallecido víctima de COVID. Todos los que tuvimos el honor de conocerlo sabemos de su entrega como médico y de su gran labor de colaboración. Descanse en paz y deseamos pronta resignación para sus seres queridos. El doctor había sido mi maestro y no era mucho mayor que yo. ¿Qué estaba pasando? ¿No se suponía que la población de esa edad no fallecía ni se contagiaba de COVID? Para quienes lo conocimos fue una conmoción, un shock. Ahora mismo, al escribir esto, me duele. Amigos, colegas y compañeros de la maestría me mandaron mensajes de apoyo. Muchos de ellos trabajaban en algún hospital COVID. Algunos habían tenido contacto con alguna persona que podía haberlos contagiado. Otro resultó positivo. Se había ido por la incapacidad y aún no regresaba. Y no faltaba al que ya no había regresado al trabajo por deceso. Algunos compañeros de antiguos trabajos, técnicos, enfermeros, doctores, recepcionistas, también padecían COVID. A mí me hacía mucho daño escuchar estas noticias. Lo único que podía hacer era mantener la calma y darles tranquilidad, pedirles que extremaran precauciones y que tuvieran en cuenta todos los pasos que nos enseñaron para quitarnos el equipo de protección en la residencia de medicina nuclear y enfermedades infectocontagiosas. No quedaba de otra más que recordar esas lecciones. Por otro lado, mientras tanto, veía gente que no usaba bien el cubrebocas y noticias de personas convencidas de que su uso vulnera sus derechos constitucionales. Uno quisiera que todo el mundo aprendiera a ser más empático de la noche a la mañana. ¿Qué pasaría si todos cooperáramos más? Así hasta que llegó mayo. Para calmar la mente, yo había empezado a tomar clases de meditación en línea. Y ahí estaba yo, en mi clase del sábado a la mañana, cuando vi una llamada perdida de mi hermano. Apenas pude, le mandé un mensaje con un saludo. Él me contestó enseguida. Es por mi mamá. Tiene la cochina enfermedad. ¿Cómo describir todo lo que pasó por mi mente al mismo tiempo? Primero me hice muchas preguntas y me decía que desde marzo ella se cuidó mucho, que no había salido, que siempre usó cubrebocas. ¿Cómo pudo haber pasado algo así? Obviamente, ahí acabó mi clase de meditación. Marqué a mi casa de inmediato. Mi hermano abatido me dijo, no te preocupes, ya tenemos todo bajo control. Me explicó que por un dolor en el pecho y un sudor inusual la habían llevado al médico particular. El padecimiento había comenzado 3 días antes, se sentía cansada y tenía problemas para respirar, y nadie sabía cómo se había contagiado. La buena noticia era que, según el médico, los síntomas no eran severos. Yo quería regresar corriendo a México, pero ¿de qué hubiera servido? El riesgo de subirse a un avión seguía presente, y además, ¿qué podía hacer yo en México? Ni siquiera iba a poder verla.
Si mi familia necesitaba dinero, lo podía enviar por transferencia. A veces ocurre que el corazón te dice que hagas una cosa y la cabeza otra. En la misma llamada hablé con mi hermana y mi papá. Mi hermana lloraba y mi padre estaba claramente alterado, aunque optimista. Al final recibí una orden en la que todos estaban de acuerdo, incluida mi mamá. Ni se te ocurra venir, me dijeron. Nos ayudas más si sabemos que estás sana y te cuidas. Y así se fue mayo. Yo trataba de no agotar a mi mamá con tantas videoconferencias, pero me gustaba verla bien y optimista. Me hablaba de los libros que acababa de empezar a leer, del programa de radio que escuchó y de lo asombroso de poder escuchar conciertos en internet cuando uno quisiera. Gracias a sus palabras, yo encontraba razones para confiar en que todo iría bien. Y no está de más decir que, para mantenerme centrada, retomé mis clases de meditación. Una amiga de toda la vida que trabaja en un hospital me hablaba seguido para preguntar por el estado de salud de mi mamá. Un día ella me marcó en medio de un ataque de pánico. No quería ir a trabajar. Le daba terror la idea de pisar el hospital. Sentía miedo por toda su familia. El detonante fue la muerte por COVID de una persona de la oficina enfrente de su lugar de trabajo. ¿Y qué podía hacer yo a la distancia? Solamente escucharla. Le dije que se relajara, que podía regresar en otro momento al trabajo, que respirara profundo. No, ya, no te preocupes, me respondió. Todo va a estar bien. Voy camino al hospital. Mientras tome todas las medidas de precaución, no me va a pasar nada. Al escucharla, le dije, sí, amiga, todo va a estar bien. Claro que sí. Hay que pensar que sí va a estar bien y cuidarse. Le contesté, con un nudo en el corazón. Ya en junio, el médico dio de alta a mi mamá. En casa siguieron con las medidas de prevención, porque si hay un segundo contagio, podría ser peor que el primero. A la distancia yo aprendí que, por estos días, cuidarse significa cuidarse por completo, no solo físicamente y emocionalmente. Se trata de proteger todo lo que nos dé fuerzas para mantener la esperanza.